Entre 1941 y 1945, mientras la Unión Soviética luchaba contra los nazis de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, entre los miembros más valiosos de las filas del Ejército Rojo estaban sus francotiradores, capaces de ocultarse del enemigo y de abatir a un objetivo con extrema fuerza desde una distancia considerable. Muchos soldados alemanes encontrarían su final a manos de estos francotiradores altamente capacitados. Quizás sorprendentemente, más de 2.000 de los francotiradores de la URSS durante la Segunda Guerra Mundial eran mujeres. En conjunto, estas mujeres lograron más de 11.000 bajas y han pasado a la historia como algunas de las combatientes más eficientes de la guerra. Sin embargo, algunas de estas mujeres destacan en particular por su destreza con el rifle. Ludmila Pavlichenko y Rosa Shanina, para ser precisos, fueron las más destacadas en su campo, y como resultado se ganaron una reputación temible. Hoy exploraremos las vidas y logros de estas letales francotiradoras, compartiendo las historias de sus sangrientos conflictos durante la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Entonces, ¿por qué los soviéticos, en particular, eligieron llenar sus filas con francotiradoras, dado el hecho de que muchos ejércitos de la época estaban compuestos casi en su totalidad por hombres? Gran parte de la respuesta surge de creencias que tenían los soviéticos en tiempos de guerra. Se creía que el rol de francotirador era adecuado para una mujer, ya que un tirador de élite necesitaría mostrar mucha paciencia, deliberación y precisión en sus deberes. Todas estas características eran sinónimos de feminidad durante la Rusia soviética, y por eso, el Ejército Rojo empleó a un total de 2.484 francotiradoras. Trágicamente, sin embargo, solo 500 de ellas sobrevivirían al conflicto. La propaganda soviética de la época también promovía la igualdad de ambos sexos, y aunque en muchas partes de la sociedad, esa igualdad tristemente no se realizaba, el ejército sí incorporó a un gran número de mujeres, brindándoles una variedad de oportunidades. Estas oportunidades solían ser difíciles de obtener y además eran mayormente voluntarias, incluso cuando el ejército ruso buscaba igualdad. Muchas mujeres que pidieron luchar en la guerra vieron bloqueadas sus solicitudes o enfrentaron trámites burocráticos que retrasaban su ingreso al ejército. Fue difícil para las mujeres soviéticas luchar por su país, a pesar de que al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético había sufrido grandes pérdidas. En todos los ámbitos, la mano de obra se había reducido como resultado de los intensos combates, y los rusos estaban experimentando una escasez de soldados. Aunque esto llevó a que muchas mujeres jóvenes desarrollaran una pasión ardiente por luchar contra los nazis, eran solo una gota en el océano comparadas con la enorme cantidad de soldados masculinos listos para luchar por el Ejército Rojo. El ejército soviético empleó a más de 800.000 mujeres en la Segunda Guerra Mundial, muchas de las cuales encontraron su vocación en roles no combativos, como los de médicas y operadoras de señales. Sin embargo, miles de ellas sí asumieron roles en las líneas del frente, y entre quienes luchaban, los alemanes se enfrentaron a ametralladoras soviéticas femeninas, tripulaciones de tanques y pilotos de combate. Hoy en día, la imagen de la francotiradora soviética se ha popularizado en películas, libros e incluso videojuegos. Y en particular, hay unas cuantas mujeres a quienes agradecer que realmente están en la cima de su juego. Alia Muldagolova, quien nació en 1925 en lo que hoy es Kazajistán, sería solo una de las francotiradoras que pasarían a la historia por sus logros. Criada en medio de la hambruna soviética de los años 30 y proveniente de una familia pobre que tenía que ganarse la vida en el campo, su corta vida estuvo marcada por la violencia. Un vigilante asesinó a la madre de Muldagolova por robar papas en 1933.
y su padre sería perseguido por el gobierno por ser descendiente de un noble de la era presoviética. Por más de un año, ella vagó sin hogar en su aldea hasta recibir ayuda de su tío, mudándose con familiares en la ciudad de Almaty. Durante su tiempo en Almaty, Moldagolová logró reunir fragmentos de una educación, pero siempre fue descrita como una persona muy firme. Se mudó a Moscú en 1935 y luego a Leningrado, cuando su tío ingresó a la Academia de Transporte Militar, donde ella pudo continuar su educación por un corto tiempo. Luego, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1941, Moldagolová sería el único miembro de su familia que permaneció en Leningrado. Ella solicitó unirse al ejército en 1942 y juró defender la patria hasta el final. Moldagolová comenzó su entrenamiento como francotiradora a los 17 años en la Escuela Central de Entrenamiento de Francotiradoras para Mujeres, cerca de Moscú. Se dice que tenía un fuerte deseo de ir al frente, y fue perfeccionando sus habilidades de francotiradora con el tiempo. En julio de 1943, fue asignada a la 15ª Brigada de Fusileros del 22º Ejército, y para octubre había abatido a 32 nazis mientras intentaban invadir la URSS. En unas memorias escritas por uno de sus compañeros francotiradores, la describieron como alguien que mostró, cito, una valentía excepcional. No solo venció a los fascistas, también rescató a compañeros heridos del campo de batalla y les dio primeros auxilios. Trágicamente, a la edad de solo 18 años, Moldagolová murió en combate después de acumular un total de 91 bajas confirmadas como francotiradora, mientras intentaba repeler un contraataque alemán cerca del pueblo de Casachica. Fue herida en el brazo por una esquirla de una mina. El ataque la obligó a entrar en combate cuerpo a cuerpo, y aunque logró matar a un oficial alemán que se acercaba, finalmente perdería la vida debido a las heridas sufridas por la mina. En junio de 1944, Moldagolová recibiría póstumamente el título de Héroe de la Unión Soviética y fue condecorada con la Orden de Lenin. Rosa Shanina, una de las francotiradoras soviéticas más famosas de la guerra, nació en la aldea rusa de Edma en 1924. Shanina era una de 7 hijos y 3 huérfanos adoptados, y comenzó su educación en la ciudad de Bereznik. A pesar de la oposición de sus padres, salió de casa a los 14 años para intentar estudiar en el colegio de Arkangelsk y continuar la secundaria, consiguiendo un trabajo en un jardín de niños para financiar sus estudios. Se graduó en 1942, cuando la URSS ya estaba en plena guerra. El hermano de Shanina, Mikhail, falleció en 1941 durante el infame sitio de Leningrado. Destrozada por esta pérdida, Shanina decidió unirse al ejército ella misma, y finalmente fue admitida en el programa Savo-Buch para entrenamiento militar. En junio de 1942, asistía a un campo de tiro local para perfeccionar sus habilidades antes de realizar un entrenamiento avanzado, y pronto se encontraría en la Escuela Central de Entrenamiento de Francotiradoras en Moscú. Shanina destacó en su entrenamiento y se graduó con honores. Luego se encontraría entre las filas de la 184 División de Fusileros, en un pelotón de compañeras francotiradoras. Shanina demostró de inmediato su habilidad, pero después de matar a su primer soldado alemán, se estremeció horrorizada ante la idea de quitarle la vida a un hombre. Sus camaradas le recordaron las razones por las que luchaban contra estos invasores fascistas, y pronto escribió que estaba matando al enemigo a sangre fría, y que veía el sentido de la vida en sus acciones. Shanina fue nombrada comandante de su pelotón y recibió la Orden de la Gloria de tercera clase en abril de 1944. Las habilidades de Shanina se fortalecerían a medida que avanzaba la guerra. A lo largo de su carrera,
Se sabe que logró más de 50 bajas confirmadas, utilizando tácticas de contrafrancotirador para abatir a tiradores enemigos, e incluso superó en astucia a los soldados alemanes al entrar sigilosamente en su territorio, eliminándolos uno por uno. Se mantuvo decidida a proporcionar todo el fuego posible a la línea del frente, pero finalmente fue superada por los intentos alemanes de reforzar su avance durante la ofensiva de Prusia Oriental, a principios de 1945. Sus últimos informes en el diario reconocían que se acercaba cada vez más a una muerte terrible, a medida que el fuego alemán se intensificaba, y que finalmente perdería la vida. El 27 de enero una bomba explotó cerca, abriéndole el pecho, y a pesar de los intentos por salvarla, moriría a causa de sus heridas. Shanina fue honrada póstumamente en la prensa soviética durante toda la década de 1960. Calles en todo Arkhangelsk Oblast fueron nombradas en su honor, y organizaciones deportivas de la zona realizan carreras de esquí para competir por el premio Rosa Shanina. Sin duda, la francotiradora soviética más famosa y destacada fue nada menos que Lyudmila Pavlichenko. Pavlichenko nació en 1916 en el actual Oblast de Kiev, Ucrania. Luego se mudó a la ciudad de Kiev. A los 14 años se unió a un club de tiro y pronto se entrenó como tiradora amateur. Estudió historia en la Universidad de Kiev a partir de 1937. Y al principio, tenía la intención de convertirse en maestra al graduarse mientras completaba sus estudios. Sin embargo, se inscribió en una escuela de francotiradores organizada por el Ejército Rojo y desarrolló un interés en seguir una carrera militar. Pavlichenko solicitó unirse al ejército en 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética. A los 25 años tenía un fuerte deseo de unirse a la infantería, pero el registrador la había presionado para que se convirtiera en enfermera. Pavlichenko se negó y finalmente fue aceptada como francotiradora. Gracias a su amplio entrenamiento, se unió a la 25ª División de Fusileros, y al principio solo la asignaron a cavar trincheras y rutas de comunicación, armada solo con una granada debido a la escasez de armas. En agosto de 1941, Pavlichenko logró sus primeras bajas como francotiradora al abatir a 2 oficiales alemanes en Vilyayivka. Durante el sitio de Odessa, Pavlichenko pasó 2 meses y medio disparando intensamente como francotiradora contra los invasores alemanes, y logró 187 bajas confirmadas. En los meses siguientes, habría 100 nazis adicionales que morirían a manos de ella, lo que la llevaría a ser ascendida a sargento mayor cuando los nazis tomaron Odessa. En octubre de 1941, Pavlichenko se retiró a Sebastopol y entrenó a nuevos francotiradores para el Ejército Rojo mientras defendía la ciudad durante el asedio. Pavlichenko mataría a más de 100 soldados alemanes, y al final de la guerra, se cree que cobró la vida de 309 invasores nazis. De sus objetivos, 36 eran francotiradores enemigos. Pavlichenko era tan hábil que incluso realizó una gira de publicidad. Visitó Estados Unidos y Canadá, siendo la primera ciudadana soviética recibida por un presidente estadounidense. Se reunió con Franklin D. Roosevelt en 1942. A pesar de haber sufrido heridas de mortero, sobrevivió a la guerra y se convirtió en propagandista del Ejército Rojo. Le dieron el apodo de Dama de la Muerte debido a su destreza como francotiradora, y continuó entrenando a nuevos reclutas hasta el final de la guerra. Cuando la guerra finalmente terminó, Pavlichenko terminó su educación universitaria y se convirtió en historiadora, investigando la historia militar soviética. En 1974, a la edad de 58 años, Lyudmila Pavlichenko falleció tras sufrir un derrame cerebral. Entre sus muchos honores y premios se encuentran 2 órdenes de Lenin, una condecoración de héroe de la Unión Soviética
y medallas por la defensa de Odessa y Sebastopol. En la era moderna, Pavlichenko fue inmortalizada en la película de 2015 Batalla por Sebastopol, y sus memorias, Dama de la Muerte, llegaron a Occidente en 2018. Mientras que las francotiradoras de la Unión Soviética mataron a miles de soldados alemanes durante la invasión de la URSS, solo una pequeña fracción de ellas pudo sobrevivir al conflicto en su totalidad. Varias eran jóvenes con toda una vida por delante, asesinadas brutalmente antes de tiempo. Sus esfuerzos para ayudar a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial han quedado registrados en la historia internacional, pero las 3 mujeres que conocimos hoy estaban lejos de estar solas. Hay miles de historias, ahora trágicamente perdidas en los archivos, que se desarrollaron junto a las de Pavlichenko, Shanina y Malda Golova. Sin embargo, lo que sí sabemos sobre quienes lucharon, murieron y sobrevivieron a la guerra es simplemente fascinante y digno de admiración. Gracias por ver el video. Si te fue útil, deja un like o comentario abajo. Todo nuestro contenido, desde la investigación y la redacción del guión hasta la edición y la narración, es completamente realizado por humanos, sin el uso de inteligencia artificial. Si quieres apoyar el canal, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de los próximos videos de Guerras del Mundo. Gracias por vernos.